La práctica clínica ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Testigo de ese cambio es Andrés Cervantes. El doctor Cervantes es jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y director del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA. Recientemente acaba de ser elegido nuevo presidente de la ESMO, la Sociedad Europea de Oncología Médica. Con él hablamos de este cambio, incidiendo en disciplinas que han revolucionado la medicina y lo seguirán haciendo en los próximos años. Hablamos, por ejemplo, de bioinformática, inteligencia artificial y la revolución de la medicina de precisión. Doctor Cervantes, en este hospital cada día se obtienen cientos de diagnósticos, se pautan otros tantos tratamientos en el campo de la oncología también. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de los últimos años, a lo largo de su experiencia, la práctica clínica? Bueno, la práctica clínica ciertamente ha evolucionado en aspectos muy prácticos. Cuando yo empecé a trabajar en el hospital clínico, en los años 80, todo se escribía con bolígrafo y papel y se archivaba en documentos. Hoy todo es digital, hay un sistema informático centralizado y eso nos da la oportunidad, por generar esa cantidad tan importante de información y de datos donde confluyen distintos aspectos de la enfermedad y de su evolución, nos permiten el análisis de los datos de una manera más estratégica, más profesional, más real, porque nos permite captar el mundo real, la información del mundo real, y también yo diría que con la facilidad de contribuir a lo que conocemos como el fenómeno de Big Data, es contribuir a una percepción de todo lo que ocurre, y esto ciertamente de una manera integrada puede contribuir al futuro de los procesos en medicina a través de la inteligencia artificial, haciendo que la práctica clínica sea más racional, más estructurada y ayude más al paciente. ¿Cómo es un día a día de Andrés Cervantes? Bueno, yo llego al hospital muy pronto. Tengo una hora de silencio de 7 a 8 de la mañana donde pues intento poner en orden, repasar el programa del día, preparar todas las actividades del día. Mi primera dedicación a las 8 es a mis compañeros. El COVID ha tenido muchas cosas negativas, pero también nos ha ayudado a facilitar la comunicación. Tenemos una sesión Webex todas las mañanas, a las 8 de la mañana, donde nuestros compañeros que han estado de guardia nos cuentan qué problemas han tenido, qué pacientes se han hospitalizado, cómo han evolucionado los pacientes más graves, tomamos decisiones, aprovechamos también para revisar distintos programas del servicio, los pacientes nuevos que hemos visto esta semana, los pacientes que participan en ensayos clínicos, que son nuevos candidatos a ensayos clínicos. Hacemos también algún día programas educativos que a través de la web son factibles y son muy reales, y también incluso revisamos todos los pacientes hospitalizados con mucho detalle una vez a la semana. A partir de ahí, pues cada día pues tengo que compaginar mis propios proyectos de investigación, la dedicación que en este momento como director científico de INCLIVA tengo al propio instituto, pero bueno, es un día a día que en el fondo se resume en mi dedicación a la institución y el compromiso fuerte de servir a los pacientes y de crear un equipo sólido que esté preparado para abordar los retos del presente y del futuro. Doctor Cervantes, ¿cuál es el peso que tiene actualmente la investigación española en el campo de la oncología médica? Hombre, yo diría que la relevancia de la investigación española en oncología médica, sobre todo la investigación clínica, es muy relevante. Es muy difícil ver ninguno de las revistas científicas, New England, Lancet Oncology, Annals of Oncology,
sin ver que haya autores españoles en esos artículos fundamentales que se publican en revistas de alto impacto. Hay que tener en cuenta que muchos de esos trabajos son trabajos propios de equipos totalmente nacionales, o, si cabe de una manera más importante subrayar, de colaboración internacional, donde equipos españoles colaboran con investigadores europeos o americanos. Hay que tener en cuenta que la ciencia de hoy es extraordinariamente compleja y multidisciplinaria. Para llevar a cabo un trabajo de investigación pueden hacer falta no solamente médicos y datos de pacientes, sino pueden hacer falta genetistas, bioinformáticos, patólogos, especialistas en análisis de datos. Es decir, eso hace que tanto equipos que son muy expertos en determinadas áreas, como equipos que han tenido la habilidad de cooperar en grandes equipos, una prueba de ello es la cantidad de proyectos europeos que nuestro país está atrayendo. Todo eso facilita que la ciencia española hoy tenga visibilidad y sea considerada como un nodo más del gran proyecto europeo que tenemos que sacar adelante. En este campo quería hablar también de una compañera suya. Estamos hablando de la doctora Ana Lluch. Dice que el laboratorio no puede dar la espalda a los pacientes ni la consulta puede ignorar los avances científicos. Resume el día a día de Andrés Cervantes y de tantos colegas, no solo aquí, sino en todo el mundo. Ciertamente. Hay una cosa que es muy importante. A nosotros nos gusta emplear la palabra investigación translacional, porque traslada las preguntas que los médicos tenemos en la clínica de cómo tratar más apropiadamente a un paciente, cómo aplicar un tratamiento mejor, cómo aplicar una estrategia mejor, ese aspecto. Y también cuando hacemos un desarrollo en el laboratorio, porque vemos en modelos celulares o en modelos animales, tenemos ciertos hallazgos, también pensamos cuál sería el modo ideal de trasladarlo a los pacientes. De modo que la investigación translacional, que requiere una solidez en sus dos extremos, tanto en el extremo clínico como en el extremo del laboratorio, requiere un puente, requiere una unión para que esa traslación sea adecuada. Y esa es nuestra misión, promover una investigación translacional de alta calidad. Hablamos ahora de la medicina de precisión en cáncer, doctor Cervantes. ¿Cuáles son sus claves? Bueno, el concepto fundamental es lo que aparentemente parece lo mismo, considerarlo como diferente porque hay diferencias esenciales, en lo que no vemos superficialmente. Tradicionalmente el cáncer se ha asignado a un órgano anatómico, porque el recurso principal que tenía la medicina para fundamentarse era la patología. De modo que hablábamos de cáncer de pulmón, de cáncer de mama, de cáncer de colon. Hoy, con los avances de la medicina genómica y con los avances de la capacidad de generar una percepción de qué papel juegan anomalías moleculares en el diagnóstico y en el comportamiento evolutivo del cáncer, tenemos muchos recursos que nos facilitan utilizar técnicas específicas o tratamientos específicos para a lo mejor tumores que están en distintos órganos, pero que comparten una anomalía molecular o una alteración específica que la hace muy sensible a un determinado tratamiento. De modo que la biología aplicada al cáncer lo ha hecho más heterogéneo. Lo que nosotros llamamos cáncer, pues probablemente son más de 400 enfermedades distintas,
totalmente distintas que tiene cada uno un perfil molecular. A veces esa fragmentación es muy grande, es muy importante. Es decir, a lo mejor tenemos pacientes que tienen anomalías que solamente presenta el 0,2% de todos los pacientes de cáncer de colon, o de cáncer de mama, o de cáncer de estómago. Pero descubrirlos es importante. Me va a permitir que diga una frase de una experta canadiense, la doctora Sue de Princess Margaret, que decía que es como besar sapos para encontrar príncipes. Es decir, es esa capacidad de descubrir lo oculto, de reconocer lo que aparentemente no se ve, pero que ese hecho diferencial, ese hecho distinto, hace que los pacientes puedan tener una aproximación distinta y un tratamiento mucho más eficaz y mucho menos tóxico. Y esto es un objetivo en el que no podemos decaer. En ese descubrir lo oculto que comentaba, doctor, ¿qué importancia tiene la inteligencia artificial? Una revolución también en múltiples campos y en el clínico, uno de ellos, obviamente. Sin duda, la inteligencia artificial es un recurso que no podemos desestimar para la mejora de la medicina. Fíjese, un profesional diseña su conducta, su actitud ante determinadas decisiones, como puede ser el diagnóstico o el tratamiento de su enfermedad, a través de su propia experiencia. De modo que cuando inevitablemente te encuentras delante de un paciente que tiene la enfermedad X, te viene tu conocimiento basado en todos los pacientes que has visto de esa enfermedad, lo que ha ido bien, lo que ha ido mal. Claro, la experiencia de un profesional puede ser amplísima y puede ser extraordinaria. Sin embargo, cuando esa información se procesa de una manera estructurada, a través de, por ejemplo, redes neurales o análisis digital de la imagen, la potencia en la toma de decisiones es mucho mayor. Mire, se pone siempre como ejemplo que un programa de inteligencia artificial fue más eficiente en el diagnóstico de melanoma que 26 expertos top internacionales, a los que se les pasaron unas fotos con unas descripciones, y tenían que hacer un diagnóstico. Pues en el fondo la inteligencia artificial es recoger lo mejor del conocimiento de cada uno de nosotros para que su producto final sea de una evidencia incontestable. Y yo creo que esta revolución está llegando, va a penetrar en la medicina y nos va a hacer más médicos, porque nos va a hacer menos comprometidos con nuestro proceso de decisión y nos va a dejar más tiempo para vincularnos más al paciente, a sus necesidades, a ayudar, que es para lo que se hizo la medicina clínica. Hablábamos de revolución, doctor Cervantes. ¿Hasta qué punto la bioinformática es una revolución también en los laboratorios, en las consultas, en las aulas de esta facultad de medicina, por ejemplo? Como una técnica que permite, como una herramienta que permite un análisis más eficiente de los datos científicos, la bioinformática es única, porque nos ha llevado a poder analizar cantidades ingentes de información de una manera estructurada, inteligente, dirigida hacia objetivos que son totalmente pertinentes. Y por eso creo que, lo decía también antes, que la investigación es multidisciplinar. Todas las herramientas que intervienen en la investigación van a generar un producto final que puede ser excelente,
que puede ser excelente en su forma final, y desde luego la bioinformática contribuye a este fin. Es fácil a día de hoy trabajar con datos. Se habla mucho de la digitalización del sistema de salud, se habla mucho de Big Data, de bioinformática, pero hay algo que parece que falte por encajar para poder aprovechar toda la potencialidad de estas herramientas, doctor. Bueno, yo creo que quedan muchas cosas por implementar, pero piensen que hace 35 años no había ordenadores, no había teléfonos móviles, no había muchas cosas que hoy sí tenemos. Y desde luego, viendo la potencia de la bioinformática como instrumento de análisis de información, y esa información va a revertir en cuanto maneras más adecuadas, modos más adecuados de trabajar, de servir a los pacientes, de tomar decisiones. En este sentido, yo preveo que la implementación de muchos protocolos y muchas acciones basadas en herramientas bioinformáticas van a estar pronto implementadas en la práctica clínica, desde la medicina primaria, desde lo que es la atención de medicina de familia, hasta la atención médica especializada, totalmente. Hablemos del Real World Data y del Real World Evidence. ¿Qué importancia tiene para ustedes? Yo creo que en una etapa muy importante y muy fundamental, la medicina experimental, la medicina clínica experimental, lo que pretendía era, en situaciones de perfección, de pureza, como se hace en los laboratorios, contrastar una hipótesis, ver que en pacientes tal tratamiento es más eficiente que otros, teniendo en cuenta también que estos análisis se hacían en pacientes súper seleccionados y de los que deriva un beneficio determinado. Y a partir de ahí lo aplicábamos a la práctica estándar. Hoy el análisis de los datos de los datos clínicos, del mundo real, de lo que es la práctica del día a día, se va a convertir en otra fuente, en otro origen, en otra génesis de conocimiento, donde a través de todo lo que pasa en todos los pacientes que tienen hipertensión arterial y que reciben tal tipo de aproximación, pues es una información mucho más potente, probablemente mucho más sólida, que la información fragmentada de unos pocos cientos de pacientes que han participado en un ensayo clínico. Yo creo que ambas circunstancias van a ser complementarias, porque del seguimiento de cohortes de pacientes vamos a poder estimar el beneficio real en la población de determinadas acciones. Hoy, por ejemplo, sabemos que la supervivencia estimada de todos los pacientes por cáncer está todavía por debajo del 60%. Y todas estas implementaciones añadidas de medicina personalizada, etcétera, etcétera, nos pueden ayudar, podemos ver como consecuencia de su implementación y de su mejora, que en los próximos años, por ejemplo, esta cifra sea superior y sea más favorable. Hablamos también de la NGS. Su utilidad es innegable en un contexto de medicina personalizada de precisión. ¿Cuáles serían los principales retos, doctor Cervantes, para su plena implantación? Bueno, yo creo que tenemos que validar muchos de los circuitos y muchas de las técnicas y muchos de los procesos de diagnósticos en medicina de precisión, porque muchas veces la medicina molecular también está sometida al análisis de cuestiones que hay que realmente validar con cohortes más amplias, pero ese proceso de validación, con lo que hemos dicho ahora de los análisis de las plataformas digitales, etcétera, va a ser más eficiente y más posible. Yo creo que profundizar en la medicina de precisión es un compromiso
por estar cerca de los pacientes, por estar cerca de sus necesidades, reconocer su identidad, sus rasgos diferenciales y que a partir de esa manera cambiemos de esa perspectiva. Yo recuerdo de niño las imágenes de poblaciones en China, que todos iban vestidos igual, todos eran iguales, todos eran tratados iguales, a una situación más de policromía, de multicolor, donde cada uno pues tiene sus necesidades, sus características, sus maneras distintas de protegerse de efectos tóxicos, de efectos favorables, y reconocer eso es muy importante para hacer una medicina del futuro que sea más humana y más próxima a los pacientes. Doctor Cervantes, acaba de ser elegido nuevo presidente de la Sociedad Europea de Oncología para el periodo 2023-2024. ¿Cuáles son sus grandes desafíos, doctor? Los problemas más importantes que la oncología tiene es llevar la ciencia, llevar los últimos avances a la práctica clínica y también hacer el acceso igualitario de los avances a todos los ciudadanos. Y eso existen múltiples barreras, y es por eso que no solamente la promoción de la ciencia, sino también lo que son las políticas públicas son importantes. Y en ese sentido ESMO está trabajando en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, colaborando en la lista de medicamentos básicos que deberían ser de acceso universal, y también, por ejemplo, con la Agencia Europea del Medicamento para establecer un sistema de calidad, de valoración de calidad en las aprobaciones de los nuevos medicamentos. Por supuesto, aparte de esto que es un desafío global, hemos de añadir uno de los pilares de ESMO, la educación. El valor añadido que los miembros tienen por ser miembros de ESMO. Y para eso hemos constituido y tenemos que consolidar un grupo de expertos que va a coger el compromiso de facilitar la educación en los aspectos más prácticos de la oncología, cómo llevar los conocimientos al paciente en su día a día. La ciencia, el conocimiento y la práctica clínica cambian tanto que podríamos decir que un médico ejerce como 3 o 4 o 5 profesiones diferentes a lo largo de su vida, porque hay cambios fundamentales. La revolución digital nos lleva hacia esto, y formarse en todos esos aspectos, no solamente los aspectos fundamentales, sino también los prácticos, los que suponen el uso de esos conocimientos para la toma de decisiones, pues es un campo que pienso que las sociedades profesionales, y particularmente una sociedad global, puede hacer mucho para garantizar esa transición en la formación, en la adaptación a las nuevas realidades y a las nuevas necesidades que estamos viviendo. La medicina se creó hace 2500 años para aliviar el sufrimiento del ser humano, y eso es lo que le da sentido. Lo que tenemos ahora es que tenemos una potencia, vamos a decir, tecnológica, de conocimientos, hemos comprendido mejor los fenómenos biológicos. Tenga en cuenta que tan solo hace menos de 65 años que se descubrió la doble hélice del DNA, y antes de ese descubrimiento la biología estaba como la física antes de Newton, todo eran especulaciones, todo eran consideraciones tremendamente especulativas, y en todo este tiempo se ha avanzado más que en probablemente 400 años de biología, y eso hace que esto vaya a impulsar una transformación de cómo llevar lo que comprendemos mejor para hacer que nuestros pacientes tengan
mejor control de sus enfermedades y también una vida más feliz y más plena, y que la enfermedad no pueda truncar un proyecto vital. En ello hemos ido comprobando a lo largo de este programa qué peso tiene la tecnología, esa revolución a la que usted acaba de hacer mención, qué peso tiene la bioinformática, hacia dónde va la medicina de precisión. Queremos agradecerle su participación en este programa, doctor Cervantes, por habernos trasladado también toda esa revolución en vuestra práctica, en su práctica clínica diaria, en la práctica investigadora, no solo de aquí, sino de otros centros, tanto nacionales como internacionales, y darle la enhorabuena también por ese nombramiento. Doctor Cervantes, muchas gracias. Muchas gracias.